Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Espero que bien y hayan podido descansar. Buenos días, Juan Carlos. Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Vamos a empezar rápidamente porque me gustaría que esta clase nos rinda. Entonces, como es usual, la primera semana, o mejor dicho, la primera clase de la semana, vamos a tener la parte del control de la preparación. Entonces, vamos a tener hoy 3 preparaciones. Vamos a arrancar con esa parte para continuar la parte del diseño cortante. Nicolás, la preparación estaba en función de resumir los pasos del ejemplo de diseño de un elemento de viga, ¿no? Entonces, Sí. Nicolás Ríos. Ya te comparto. Dale, ya te permito compartir, perdóname, me olvidé de eso. Ahí está, ¿verdad? Sí, entonces mira, quiero que me resumas básicamente los pasos que viste hasta, a ver, déjame ver, hasta el punto que tienes ahí como B. El de momentos de flexión. Sí, o sea, desde el inicio hasta el punto B. Todo lo que dice un carril cargado, 2 carriles. Ya. Solo de la viga principal interior, ¿verdad? Ujú. O sea, no del exterior. Sí, no del exterior. Ya. Entonces, el primer paso que le hacían en el ejemplo era el predimensionamiento. Y ahí usaba una fórmula que no me acuerdo muy bien, la verdad. Después de eso, hacía lo de los momentos de flexión y usaba carga muerta, que usaba cargas puntuales y cargas distribuidas. Usaba cargas superficiales, que era la superficie de rodadura, y la carga viva y efecto dinámico. Después de eso, tomaba en cuenta las ecuaciones para un carril cargado y lo de 2 carriles cargados. Y después con esto aquí hacía una tabla donde resumía los momentos y los factores y estos criterios de lo de diseño por cargas. Ok, a ver. En la parte del predimensionamiento no te acuerdas la ecuación, pero ¿de dónde salió? ¿Te acuerdas de qué tabla salió? Más o menos algo que hemos visto o cómo? ¿Cómo hicieron Creo, el predimensionamiento? o sea, estaba en función de las luces, me parece. ¿Te parece? O sea, sí, o sea, Oh, estoy seguro, está en función de las luces. ok, ¿y qué? ¿Con una tabla que hemos visto o con alguna tabla de alguna cosa o cómo? O sea, yo vi que estaba con una ecuación que le había sacado el predimensionamiento inicial. Ok, bueno, complétame un poco, o sea, desarrollame un poco más los puntos importantes. Ahí tienes los nombres. Lo que hiciste fue resumirme lo que tienes escrito. Yo lo que quiero es que me expliques un poco acerca de lo que tienes escrito, de lo que te acuerdas. Esos son los nombres, ya, pero como qué pasó ahí en cada uno de los pasos, ¿no? O sea, aquí, como te decía, sacado con la ecuación, o sea, el peralte creo que era en base a la luz. Y después de eso, o sea, sacar los momentos de flexión. Se acaba con carga muerta. Para carga muerta usaba cargas puntuales y cargas distribuidas. O sea, y para o sea, por ejemplo, para los andenes usaba la carga distribuida, después usaba igual cargas para la superficie de rodadura. Y la carga viva que usaba o sea, los vehículos, la Ashton 93 creo que se llamaba la carga. O sea, ¿los aplicaba directamente Sí. o utilizaba la tabla que nosotros usamos? Ah, no, usaba la tabla, usaba la tabla. ¿Seguro?
Creo que sí, a ver, lo voy a revisar. Gracias, Nico. Ya, Pasemos a la siguiente persona. ya. Edwin. Edwin Espinosa. Edwin Espinosa. Ok. David, yo noto que no has pasado la primera vez. No entiendo por qué no has pasado tú la primera vez. ¿Ya expusiste aquí en Puentes? No tengo nota tuya de haber presentado. Si ya presentaste aquí en Puentes, dime el día para revisar. ¿Listo? Porque no tengo aquí tu nota y me parece raro, porque ya todo el mundo tiene al menos una presentación. Ya estamos dando la segunda vuelta, ¿no? David hizo casi que la última vez que hicimos la primera vuelta y yo hice la siguiente, la segunda vez y tampoco tengo registrado eso. No, yo sí tengo. Tú tienes dos participaciones, el 28 y el 5. El 28 de... Sí tienes, tú, pero las de David no las tengo. Avísame, David, ¿listo? Bueno, continuamos con Gabriel. Gabriel Jara. Gabriel Jara. Ahorita entraron 3 personas y ninguno es él, por si acaso. Gabriel Jara. No se encuentra. Continuamos. Claudia, a ver. Claudia Meneses. Claudia Meneses. Claudia Meneses. Sigamos. William Calderón. Perdón, Juan Carlos, no hice la preparación. Gracias, William. Siguiente. Y te agradezco por la honestidad, ¿no? Eso ahorita es bastante valorado. Jacoba, espérate, ¿por qué tú estás todavía en la lista? Ajá, eso te estaba diciendo, que estoy en la lista, pero yo ya hice las dos participaciones. Ya, esta vez, más que todo porque quiero completar las dos, no te la voy a pedir, ¿listo? Bueno, Pero si se acaba la segunda participación, vuelves a entrar a la lista. David, ¿tú sí estás en esta lista? Por cierto, sí, ¿no? Sí te vi. Víctor Sí, sí Gallo. estoy. Juan Carlos, yo tampoco hice esta semana. Pensé que íbamos a presentar la de fatiga y no hice la de esta semana. Ya, gracias, Víctor. Siguiente. Ya, David. ¡Ah! David. Justo abrí el Listo, dale. Dale y después de David el siguiente y para continuar. Cierto que creo que en esta semana les pedí hacerlo en esto, en MindMister o en Crealy. Pero no estoy muy seguro. Dale. A ver, A bueno, ver, yo lo vi. mismo, la pregunta es, no quiero que él vengas a leerme esto, o sea, la Ya. idea es que me muestres cosas importantes Ujú. y no me acuerdo si, ¿quién fue que presentó hace rato, hizo de la viga interior?
Nicolás, me parece. Tú hablo Ya. de la viga exterior, entonces. A ver, ¿qué encontraste de diferente? Ya, o sea, yo no hice sí, o sea, no puse en la presentación que es de la viga exterior, pero más noté cuáles eran las diferencias que se toman en la viga exterior. Dale. Básicamente se realizan los mismos pasos para la viga exterior, pero al momento de nosotros calcular los momentos, o sea, básicamente las cargas que están actuando sobre las vigas se toman diferentes distancias X. Nosotros tenemos el apoyo, esa distancia X que nosotros calculábamos del apoyo hasta donde se aplican las cargas en el carril, son las distancias que cargan al momento de que estamos haciendo para la viga exterior. Y de ahí se realiza el mismo, se realizan los mismos pasos, que sería cálculo por el momento, el momento, cálculo del acero, distribución, considerar los efectos de fatiga y realizar el diseño de corte, el diseño por cortante para las vigas exteriores. Ajá. Ya, a ver, ¿qué te pareció importante o qué viste en la parte del diseño a corte, que es lo que vamos a ver hoy? Lo que me pareció importante fue O justo, algo justo raro. que sí, algo raro, justo lo raro Algo lo ignoré. importante o raro, algo que te haya llamado la atención. Dale. Ya, verás, voy a abrir justo el documento porque yo tengo ahí clarito la imagen de qué era lo que estaba raro. Un segundito. Bueno, a ver, no me pareció raro casi nada. Ahorita que lo encuentro, no, si no es que te puedo decir, me pareció raro esto, pero yo te puedo decir que lo más importante que me pareció es de que en este, como tú dijiste, no hay un límite de que pongamos de cero. Entonces el ejemplo del libro dice no hay límite para poner acero en el cortante, y también toma en consideración el cortante del concreto. El concreto tiene un cortante mínimo, pero igual lo toma en cuenta. ¿Qué será? ¿Qué es lo más importante? Es que no, justo tengo la imagen aquí. La verdad que lo más raro que me pareció ahí era que tomaba el esfuerzo del acero de pretensado, o sea, cuando teníamos el esfuerzo del pretensado. Eso es lo más raro que vi, porque había una parte en la que calcula, así como que el cortante necesario tomando en cuenta el esfuerzo del acero. Entonces, Dale, David. Bueno, eso es lo que no vi. gracias. Listo, entonces, más que todo por cuestiones de que quiero alcanzar a hacer algo con ustedes en SAP. Vamos a continuar y en la parte de la revisión. ¿Listo? Entonces, no se olviden de estudiar esos ejemplos. Esos ejemplos son ejemplos que hace el libro en base a un diseño de un elemento completo, ¿sí? Y esa parte es bastante importante, más que todo por la implicación que tiene, ¿no? Existe la parte de cómo yo puedo diseñar un elemento desde el inicio hasta completar toda la armadura, ¿no? Entonces, vamos a continuar nosotros hablando acerca de lo que son el diseño acortante y rápidamente vamos a complementar algunas cosas importantes que son acerca de el chequeo de tensión del acero longitudinal y el cálculo de los factores beta y teta. Juan Carlos, estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón, cierto que acá no se conecta. Dame un segundo. Gracias. Me olvido que aquí en la oficina, no sé por qué no se conecta directamente el iPad. Dale, a ver, entonces tendría que ser así. En teoría debería ser así. ¿Este?
Listo. Uy, ahí se me ha ido mal. Longitudinal. Ya. ¿Listo? Entonces, la última clase, bueno, recordando un poco lo que fue la última clase, nos quedamos en la parte del cálculo de B sub C y les hablaba que había algo llamado el beta y el teta, que tenía que ver con los esfuerzos principales en tensión de un elemento de hormigón. ¿Listo? Entonces, esa parte, por favor, recuérdenla. Es bastante importante que recuerden lo que es mecánica de materiales en sí. ¿Listo? Entonces, de esta ecuación, digamos que B sub S, ¿sí? Como para complementar, yo voy a poder llegar a algunas expresiones similares a las que utilizamos en hormigón normal. O sea, puedo decir que sí, alfa va a ser igual a 90 grados y teta es igual a 45 grados. Recuerden que ese teta es la inclinación de la, ¿sí o no? Es la inclinación de la grieta. En hormigón tradicional nosotros consideramos que eso es 45 grados y que alfa, que es el ángulo que hacen los estribos con el eje longitudinal, es 90, como usualmente es, pues yo voy a tener que B sub S es igual a AS por FY por el peralte efectivo acortante y eso sobre lo que sería la distancia o las separaciones. Sí. Entonces, ¿qué es? La misma ecuación que utilizamos en hormigón. ¿Listo? Entonces, complementando eso, vamos a pasarnos a lo que sería la parte del procedimiento simplificado de corte. ¿Ya? Entonces, este es un procedimiento de diseño de corte. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 5834. Y aquí nosotros, o nos permite, se permite usar para. Y esto tiene un montón de limitaciones. ¿Listo? Entonces, en general, lo que nos dice es que este diseño simplificado no aplica para o mejor dicho, aplica para lo siguiente. Y voy a poner un recorte para que leamos un poco qué es lo que dice. Entonces, esto es un recorte en donde dice, aplica para zapatas de hormigón armado. Ya, entonces para vigas no aplica en este caso. Pilares, sin y para otras secciones de hormigón, no pretensado, no solicitados a tracción axial, o sea, nos sirve para elementos de hormigón que estén en tensión, ¿sí? Y que contienen al menos lo especificado por el artículo no sé qué. O que tienen una altura de menor a 40 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué viga nosotros vamos a predimensionar con una altura menor a 40 centímetros? Todas las que no sean las vigas del puente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este tipo de cosas, esta metodología aplica para otras secciones de hormigón no pretensados que no estén sometidos a tensión y que no tengan una profundidad menor o que tengan una altura menor a 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, en estas secciones me dice que beta lo puedo tomar igual a 2 y que teta lo puedo tomar igual a 45 grados. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que dice el código en esa parte. Entonces, es algo muy complejo porque para lo que a nosotros nos interesa, pues esa vaina no aplica. ¿Sí? Desde ese punto de vista, yo voy a tener lo siguiente, pues, como conclusión, primero que todo, la ecuación me queda de la siguiente forma. Yo voy a tener que la ecuación de diseño, pues queda
que el cortante último va a ser menor o igual, o debe ser menor o igual a phi por 0.53 por F'C por B sub B por D sub B más phi, el área del cortante, del acero acortante por F sub Y por D sub B sobre S. ¿Sí? Entonces, esto no aplica para vigas cuyas dimensiones son mayores a 40 centímetros. Que habrán, obviamente, por ejemplo, deben haber vigas riostras que son secundarias para lo que en los elementos del puente en general en la parte del diseño, ¿sí? Entonces, en ese tipo de elementos aplica. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que hagan ustedes o que ustedes hagan para nuestro curso? Entonces, el método convencional, ¿sí? Para el cálculo de cortante es un método, realmente no es difícil, es un poquito diferente. Y en este método, lo que nosotros vamos a lograr es encontrar los valores beta y teta específicamente dentro de nuestra estructura, ¿sí? Entonces, en el método, lo único que yo tengo que hacer son como unos pequeños pasos iterativos en donde en función de la deformación unitaria del elemento, ¿sí? Atención, yo voy a encontrar lo que serían las deformaciones y el estado de esfuerzos para encontrar lo que sería teta y beta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo parte el procedimiento? Primero, yo lo que voy a hacer es directamente encontrar esto que se llama la deformación unitaria longitudinal neta o epsilon su x. ¿Sí? Eso se encuentra en el apéndice B5 de la norma. Esa deformación unitaria E su x tiene una ecuación. Entonces, la ecuación es la siguiente. El valor del momento último dividido para el d sub b más el momento último actuante en la sección que estoy analizando de corte. ¿Recuerdan que hablé y me demoré un montón diciéndoles que una cosa es el momento para el cual yo diseño la sección a flexión y otra cosa es el momento para la cual yo diseño cortante? ¿Recuerdan? Entonces, el momento último que yo me refiero aquí es el momento que está ubicado a una distancia d sub b de la cara del apoyo, ¿sí? Que es la misma en donde sucede el cortante B sub U y donde va a ocurrir el siguiente valor, que es la carga axial N sub U, ¿sí? Entonces, esto es más 0.5 el valor absoluto del cortante B sub U concurrente con N sub U y con M sub U. Y esto multiplicado por la cotangente de nuestro famoso teta, ¿sí? Todo esto... no, espérense. Sí. Déjenlo así. Realmente esta ecuación, a ver, tómenle una captura de pantalla a lo que les voy a poner después. Lo que pasa es que esta ecuación tiene una versión con pretensado, ¿sí? Entonces se las voy a poner para que la tengan en mente, pero para la que a nosotros nos interesa, pues es esta, ¿no? Sin pretensado queda en esto. 2 por E su S por A su S. Entonces, esta es la ecuación. Sin embargo, pues tiene una hermana mayor, que es cuando ustedes consideran pretensado y cuando pues estén analizando con Fernando la parte del pretensado, pues de pronto les puede interesar. Bueno, esta es la versión con pretensado. No voy a entrar mucho en detalles. Hagan de cuenta que es la misma ecuación, solo que le he quitado la parte del pretensado. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la de abajo es la que vamos a usar. Esta ecuación, ¿sí? Siempre va a tener un límite. El límite va a ser que este valor debe ser menor a 0.001. Ese va a ser nuestro límite. ¿Listo? Y ya. Entonces, vamos a definir algunos parámetros. ¿Cuál va a ser M sub U, N sub U, B sub U,
E sub S y A sub S. ¿Listo? Entonces, estos valores, pues M sub U es el momento último o el momento mayorado. Cuando yo diga mayorado, quiere decir que salió de las combinaciones de la tablita de resistencia para resistencia 1. O para resistencia, la que aplique, resistencia 1, 2, para resistencia, así, la que aplique, la que estén ustedes analizando. ¿Estamos? Y para la combinación, para que no se acuerden, para que se acuerden, para la combinación de resistencia que aplica. Concurrente con B sub U y N sub U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre estos momentos deben ser concurrentes. ¿Ya? Entonces, el primero va a ser el momento mayorado. ¿Sí? El segundo no va a ser el momento mayorado. Va a ser la carga axial. Carga axial. Mayorada. Para la combinación de resistencia, la que corresponda, concurrente con, pues ya no aquí va a ser N sub U, sino va a ser con M sub U. ¿Listo? Y el siguiente, pues no va a ser el momento, yo creo que voy a separar esto un poquito porque si no me va a quedar muy chiquito. De verdad que amo estos cuadernos. Ojalá hubiera tenido esto antes, ¿no? Y el siguiente no va a ser el momento, sino va a ser el cortante. ¿Entienden? El cortante mayorado para la combinación de resistencia, la que sea, concurrente con, y aquí va a ser N sub U y M sub U. Ya me están entendiendo la idea. Todo ocurre en el mismo punto. Y bueno, ahí faltaría decir pues de que todo se calcula a la distancia de sub B, pero esperemos que me cache. Uy, no. Deja así. ¿Listo? ¿Qué es E sub S? Pues es el módulo de elasticidad del acero longitudinal y a su vez es el área total de acero longitudinal en la zona de tensión. ¿Estamos de acuerdo? El área total del acero longitudinal en la zona de tensión. Punto. No es nada más. ¿Qué más necesitamos? Nada. Ahora, como vamos a diseñar vigas, ojo, este mismo procedimiento sirve para columnas, por eso está la carga axial. ¿Estamos de acuerdo? Pero para vigas, pues yo no tengo carga axial, o es muy pequeña. Entonces, este parámetro N sub U se corta, se va de la ecuación. ¿Listo? Ahora, esto, como ustedes ven, necesita que yo sepa cuál es el área a tensión y necesito tener un análisis estructural. O sea, que esto se hace después de hacer el diseño a flexión de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo necesito primero hacer el diseño a flexión, con eso saco el acero, que va en la parte de tensión del elemento de viga, y de ahí, o de viga, bueno, sí, de viga o de columna, y de ahí hago el acero del chequeo cortante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces, el análisis, el proceso de cálculo es mediante un proceso iterativo.
Y aquí voy a poner iterativo, 2 pasos o 2 iteraciones. ¿Listo? Eso es lo máximo que yo he visto que ocurre. Entonces, para la primera iteración, iteración usamos un valor de teta, porque la ecuación necesita teta, ¿estamos de acuerdo? Necesita que usted tenga teta. Igual, bueno, lo voy a pasar acá. Teta igual a 30 grados. ¿De dónde me saqué esto? Pues de analizar la siguiente tabla, pues que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, resulta que esta es la tabla con la cual yo voy a trabajar, ¿sí? La tablita es bastante simple. Ah, por cierto, espérense que se actualice. Entonces, mientras tanto, les voy explicando como el proceso iterativo. Entonces, resulta que el proceso iterativo, yo necesito, todavía no se carga, está como pesada la imagen, parece. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? Yo lo primero que voy a hacer es, ya tengo el área de acero con la cotangente de este ángulo de 30 grados, voy a calcular la primera iteración de epsilon sub x, ¿sí? Entonces calculo, mientras se carga la imagen, quiero que por favor programen esto en su calculadora, esta ecuación. Yo les voy a dar un valor de m sub u y de n y de b sub u. Debe tener variables como el módulo de elasticidad, el área de acero y pónganlo ahí. ¿Listo? Ah, ya salió la tablita. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y voy a entrar con un valor de esta deformación unitaria y en esta tabla, en función de esto, ¿sí? Que es la relación, ¿recuerdan? Del esfuerzo cortante y del F'C, yo voy a seleccionar una fila en estos rangos y con el valor que yo calcule de mi deformación epsilon sub x, voy a seleccionar una columna. Y la intersección de la fila y la columna van a ser mis valores de teta, este de acá arriba, y beta, este de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo que ustedes deben empezar con un valor de 30? Porque no es un valor de 45, o sea, esa inclinación de la grieta no es 45 grados. Y si ustedes analizan la grieta, esta tabla, perdón, nunca llega a ser 45 grados. Miren que el valor más grande es 35. ¿Estamos? Y el más pequeño sí puede llegar a ser tipo 18, donde está por acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es un valor intermedio, así más o menos es 30, ¿ya? Y arrancamos. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos esto, prácticamente es mirar, me dio un valor de teta de 22. En la primera iteración yo cogí 30. Entonces yo vuelvo a coger y vuelvo a calcular epsilon sub x con el nuevo valor, con 22. Calculo, chequeo y veo. Si hago el nuevo chequeo y me cae en la misma columna, porque el valor de la relación de esfuerzos va a ser una constante. Eso no depende de epsilon sub x. Lo único que puede cambiar es la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si cambia solamente la columna, entonces tengo que volver a hacer la iteración. Pero si coincide que queda en la misma columna de antes, pues ya tengo mi valor de teta y beta. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí en esta parte es que como resultado de esto, ¿sí? En este ejemplo que me acabo de inventar, teta, en este ejemplo, teta es igual a 22.8 y beta
es igual a 2.94. Una cosa, estos valores son totalmente diferentes a los que me da el valor del método simplificado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos valores sí pueden hacer una gran diferencia a la hora de calcular el refuerzo. Y son 2 iteraciones, o sea, realmente no es nada compleja. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya tengo esto del diseño acortante, con esto, este beta, ¿quién recuerda para qué yo quería el beta y para qué yo necesito el teta? ¿Quién recuerda? ¿Para qué? ¿Por qué son importantes estos dos valores? Lo El vimos la teta anterior. es el ángulo de inclinación de la grieta acortante, o sea, cómo se parte la grieta. Ya, listo, pero ¿por qué son importantes? ¿Por qué yo necesito saber esos dos valores? Les doy una pista. ¿Ah? Les doy una pista. Para calcular la resistencia del acero. ¿Para calcular qué? La resistencia del acero. La resistencia en el acero, para calcular la resistencia en el acero, yo necesito teta. Y para calcular la resistencia del hormigón, pues yo necesito beta. Entonces, por eso son importantes estos dos. ¿Ya? Necesito esos valores para meterlos en estas ecuaciones que les estoy dando la pista. ¿No? Ahí están las ecuaciones en donde les estoy dando la pista para que son importantes, ¿no? Entonces, una vez yo ya los tengo, estos dos valores, pues prácticamente ya calculo la resistencia y punto. Hago el chequeo, saco la separación, calculo lo que sería el esfuerzo del acero y calculo ya a cuánto debo separar mis refuerzos de mis estribos de cortante. ¿Listo? Entonces, lo último, después, como último paso, el último paso que yo debo realizar es lo siguiente. Resulta que existe algo que se llama... perdón, me pasé. Existe algo que se llama el chequeo por tensión del cortante en el acero. ¿Listo? Entonces, a ver, chequeo por tensión por cortante en el acero. Por cortante en el acero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, este chequeo de tensión por cortante, lo que pasa es, o resulta, de el análisis del análisis de esfuerzos. Combinados. En la zona donde el acero longitudinal está sometido a tensión. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Lo que pasa es que no sé si alguna vez se preguntaron cuando nosotros les explicábamos todas estas chácharas que les enseñamos, ¿no? De que ¿por qué nosotros diseñamos a flexión sin tener en cuenta el cortante? ¿No? Entonces le ponemos el acero a flexión, pero en las ecuaciones nunca consideramos el cortante que hay en la sección. Y por mecánica de materiales ustedes aprendieron que los esfuerzos combinados generan mayor tensión en algunas zonas y menor tensión en otras. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos la combinación? Entonces resulta que en puentes sí se hace, ¿sí? Entonces en puentes, este chequeo de tensión por cortante es un chequeo que se hace debido a que reconocemos
que existe en nuestro elemento una sobretensión en las barras de acero a tensión, ¿sí? Producto de la interacción del cortante. Entonces recuerden que un elemento que está sometido netamente a cortante, pues va a tener un estado de esfuerzos principales en donde va a estar una cara en tensión y una cara en compresión. ¿Recuerdan del círculo de Moore? Un poco acerca del círculo de Moore. Entonces, esa parte de la tensión que se produce en el cortante es lo que nosotros estamos evaluando en este punto. ¿Listo? No sé por qué no se quiere cargar la bendita imagen para explicarles un poco esto. Entonces, recuerden el círculo de Moore de esfuerzos. Recuerden un círculo de Moore de esfuerzos. Y en el círculo, a ver, recuerden el círculo de Moore de esfuerzos. Y en el círculo de Moore de esfuerzos, si yo tengo un elemento a puro cortante, pues yo tengo un elemento cuyo estado inicial de esfuerzos es sobre el eje vertical del plano que me da los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Entonces, este círculo de Moore pues va a resultar en lo siguiente. Yo voy a tener un círculo así. ¿Listo? En donde para el estado inicial A, B, de un elemento que está sometido específicamente a un primer estado que va a ser igual a un estado de cortante puro, yo lo puedo pasar girando el círculo de Moore un ángulo de 45 grados a un estado A', B', que está determinado por este estado de esfuerzos en un segundo estado. En este estado A' y B', en donde yo he inclinado mi elemento, un ángulo de 90 en el círculo de Moore, un ángulo de 45 grados en el elemento normal, pues yo voy a tener en este nuevo cubito, perdonarán que no puedo hacer cubitos totalmente perpendiculares, me falla el pulso. Voy a tener lo siguiente, en la cara A inicial, tensión, y en la cara B, un estado netamente de compresión. ¿Listo? ¿Recuerdan un poco acerca del círculo de Moore? Espero que hayan recordado un poco con estos gráficos que les veo. ¿Me avisan? ¿Recordaron o no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Algo? Bueno, resulta que estos elementos pues están ubicados, o estos sistemas van a estar ubicados justo, no quiere cargarse, entonces les voy a mostrar la imagen que les mostré la anterior vez. ¿Listo? Entonces, estos elementos van a estar ubicados dentro de la sección de viga. ¿Recuerdan esta imagen que les mostré? En la sección de viga. Entonces, yo voy a resaltar con rojo lo que sería la viga longitudinal. ¿Sí? La viga longitudinal que está aquí. Perdón, la barra longitudinal que está aquí. Esta es la barra de acero longitudinal A su S. Esa barra de acero longitudinal, debido al estado de cortante que tiene, va a sufrir una tensión adicional producto del cortante. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede pasar? El problema es que en el momento en que yo tengo esa sobretensión, pues el elemento puede sobrepasar la tensión para la cual yo diseñé mi estructura. Y en el momento en que sobrepasa eso, el acero puede generar alguna falla dentro de mi sistema. ¿Listo? Entonces, este chequeo por tensión de cortante, lo único que va a hacer
es lo siguiente. Yo voy a coger en mi elemento y lo voy a aplicar una inecuación de diseño en función del estado de esfuerzos que existen en el sistema. ¿Listo? Y esa inecuación de diseño la voy a comparar con un estado ideal de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a especificar algunas cosas. ¿Dónde se debe chequear? Este chequeo debe realizarse en, ¿sí? Primero, ¿qué pasó? Ahora sí se actualizó esta vaina, perdón. Ahora sí se actualizó y se desbarató todo. Disculpen ahí, a ver, ¿cómo estaba esto? Bueno, yo que me quejaba de que quería el bendito cuaderno, pues ya me acordé porque a veces no es tan bueno. A ver. Creo que ahí están los dibujos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, que este chequeo se realiza en ciertas zonas específicas. ¿Cuáles son estas zonas en donde yo voy a hacer el chequeo? Resulta que las voy a hacer en zonas en donde ocurra el momento máximo positivo o negativo. ¿Sí? Zonas en donde yo obtenga el momento máximo positivo o negativo. O sea, pues en el centro de la luz o en el apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a tener zonas de momento máximo positivo o negativo. ¿Sí? En centros de luz de vigas simplemente apoyadas, pues es por lo mismo. En el centro de la luz de una viga simplemente apoyada, pues es donde ocurre el momento máximo. ¿Sí? Puntos de momento máximo dentro de las luces. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Si por alguna razón ustedes identifican una zona en donde existe un máximo de momento que sea diferente al centro de la luz o a los apoyos. Esto puede darse cuando nosotros tenemos la carga viva. ¿Recuerdan? Entonces, en carga viva, pues las cargas de los vehículos se pueden mover y como son tan móviles, puede ocurrir eso. ¿Cuál es el punto clave? Pues que zonas donde el cortante cambie de dirección. Perdón, donde el diagrama de cortante pase por 0. ¿Sí? Y cambie de signo. ¿Recuerdan? Esa es una parte importante, más que todo porque recuerden que como la derivada del momento es el cortante, quiere decir que un máximo en el diagrama de momento pues ocurre cuando el cortante tiene un valor de 0, ¿no? Recuerdan esa parte. ¿Listo? La cuarta es en zonas donde el cortante sea alto, o sea, zonas en los apoyos, que es más o menos la zona donde hay el cortante máximo del momento, pero también es importante cuando yo tengo, por ejemplo, vigas simplemente apoyadas, pues en los apoyos no hay momento negativo, pero hay un cortante máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa zona también. Y en los puntos en donde se aplica cargas puntuales directamente a los elementos. ¿A qué me refiero? O sea, donde ustedes pongan un gran peso dentro del elemento
igual que en elementos de hormigón. ¿Listo? Entonces, eso básicamente van a ser los puntos en donde yo debo chequear el cortante de mis elementos. ¿Listo? Entonces, en estos puntos, o mejor dicho, en estas zonas, yo lo único que tengo que hacer es un chequeo. Y el chequeo es bien tonto, porque prácticamente es una ecuación. ¿Listo? Entonces, la ecuación es la siguiente. La voy a copiar y es esa. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Si el área de acero longitudinal por el esfuerzo de fluencia longitudinal es mayor a la expresión de la derecha, entonces la sección está correcta. Si la expresión de la izquierda es menor que la derecha, la sección no cumple. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente el sistema. Entonces, si cumplen a la derecha, si los dos elementos cumplen, genial. ¿Sí? Y si el A, la sección A es menor a la sección B, pues no cumple. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si el acero o la sección A no cumple con la sección B? Pues nada, lo único que yo puedo hacer es aumentar el acero que está longitudinalmente ubicado en la zona de tensión. No es nada más. ¿Sí? Eso es básicamente lo que yo debo hacer. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación, nosotros vemos valores que están repetidos, ¿sí? Entonces, el momento último, ya sabemos, es el momento último por resistencia, el cortante último, la carga axial. ¿Qué es lo que falta? Perdón. ¿Se cortó? Alguien empezó a llamarme, discúlpenme. Ok. ¿Se está viendo? Ok. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación, MU es el momento último para resistencia, cortante último, ¿ya? Son todas las cargas axiales y que deben ser concurrentes. Eso ya lo sabíamos. ¿Qué falta? Básicamente el B sub S, ¿sí? Es el cortante que nosotros tenemos en nuestra sección, el B sub S. Este B sub S, pues se lo va a encontrar con la ecuación que nosotros vimos acá. Esta ecuación, B sub S. Entonces, este valor ya lo tenemos, ¿recuerdan? Porque lo necesité para calcular la separación S de mis estribos. O sea, necesito ya saber la separación de mis estribos. ¿Listo? Y una vez que yo tengo eso, hago el chequeo. Y ya. Si me cumple estas dos secciones, pues el chequeo está correcto. Y si no, pues bueno, ahí tenemos un problema y tendríamos que hacer que el elemento cheque. ¿Listo? ¿Está claro esta parte del chequeo? ¿Sí? Bueno. Ahora, el último chequeo que tenemos que hacer por cortante es un chequeo referido a el cortante máximo que puede soportar una sección. ¿Listo? Ustedes se acordarán en su clase de hormigón normal de que
por más grande que sea la capacidad de la sección, yo no puedo poner una cantidad más allá de una cierta cuantía de estribos para que soporten el cortante. ¿Listo? Entonces, eso era una expresión que nos daba el AASHTO y que no tenía en cuenta o que despreciaba el acero de cortante en la sección. ¿Listo? Entonces, ese es el último chequeo que nosotros vamos a hacer en cortante, que se llama el chequeo de cortante máximo de capacidad. De una sección. Y en esta parte vamos a hablar de una sección de hormigón. Ahora, es ilógico, ¿no? Es ilógico pensar pues, que se haga con una sección de acero, porque estamos hablando de estribos, ¿no? El chequeo de cuántos estribos máximos podemos hacer, ¿no? Entonces, esta parte lo que intenta comprobar es que el elemento tenga la capacidad geométrica para soportar el cortante último. B sub U entre paréntesis. ¿Listo? Y entonces yo voy a tener unas expresiones. ¿Sí? Entonces, las expresiones van a ser las siguientes. Va a ser que el cortante máximo de capacidad, que yo le voy a llamar B sub N máximo, sin reducir, es igual a 0.25 F'C por B sub D por B sub D. ¿Listo? Y esto más la capacidad del cortante del preesfuerzo. Esa ecuación está en PSI pulgadas y la pueden encontrar como la ecuación 5833 raya 2. Olvidándonos de la parte del preesfuerzo y multiplicándolo por phi, quiere decir que el phi B sub U, debe ser menor al phi B sub R máximo. ¿Sí? Y el phi B sub R máximo, pues es este cortante máximo de capacidad. Entonces, me resulta que el chequeo solamente es esto que voy a tener aquí. Que el B sub U sea menor a phi B sub N máximo. Ese es todo el chequeo. ¿Listo? Si no se cumple, ¿sí? El chequeo lo único que me va a decir es lo siguiente. Si esto se cumple, lo que me va a decir es que la sección puede ser reforzada con estribos. ¿Sí? O sea, cuando el cortante actuante es menor a la capacidad máxima. Entonces, si es menor, puedo poner estribos. Y ya, y punto. Si es mayor, por el contrario, la sección no puede ser reforzada con estribos. ¿Y ahí qué hago? Pues si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación, la capacidad máxima solamente depende del ancho B sub B y del peralte D sub B. Entonces, la única forma de hacer que esto cumpla es poniendo una sección más grande o disminuyendo el cortante, poniendo, por ejemplo, luces más pequeñas de tal forma que el cortante sea más pequeño. ¿Listo?
O, por ejemplo, como yo estoy diseñando una viga, puedo poner las vigas más pequeñas de tal forma de que el factor de distribución se haga más pequeño también. O sea, puedo alterar todo el modelo por este chequeo. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de soluciones son factibles. ¿Listo? Entonces, una solución general y que es, digamos, bastante simple, pues es aumentar el peralte. ¿Por qué el peralte? Porque el peralte me beneficia en todo. Si yo tengo un peralte más grande, la sección va a tener para el mismo acero, va a tener mayor capacidad a momento. Estamos. Entonces, cumplo por flexión. Si yo tengo una capacidad de peralte más grande, pues yo tengo un menor esfuerzo en el acero y por lo tanto voy a cumplir por servicio. Como tengo menor F su SS, pues seguramente voy a cumplir por servicio. ¿Sí? Y si yo aumento el peralte, pues directamente aumento la capacidad del momento. Entonces, la recomendación es dejar tal como está y aumentar un poco el peralte y punto, no pasa nada. Es mejor gastar más hormigón, ¿sí? Que hacer un poco más de acero. Pero bueno, esa es una recomendación muy personal. ¿Listo? Ahora, una vez que yo tengo esto, lo último que nos faltaría hablar es acerca de dónde yo debo chequear, el cortante, en qué punto voy a chequear el cortante. Entonces, el punto en donde yo voy a chequear el cortante se llama la sección crítica de análisis para el cortante. ¿Listo? Entonces, prácticamente aquí es igual que en hormigón. Supónganse que ustedes tienen este puente visto en una sección longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el Ashton me dice igual que el hormigón que se debe chequear a una distancia D sub B de la cara del apoyo. ¿Sí? Entonces, ¿qué consideramos nosotros como apoyos? Pues los estribos, que en este gráfico serían estos, los estribos. Y los apoyos intermedios, en donde esta es la viga cabezal. Y esto de acá vendría a ser una columna. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Entonces, yo voy a calcular de los apoyos, en donde en el estribo es el borde de la silla. ¿Estamos de acuerdo? De ese borde me voy a separar una distancia de sub B y ese va a ser el punto en donde yo voy a chequear el cortante. Pero eso lo voy a hacer en toda la sección. ¿Listo? ¿Y por qué digo que en toda la sección? Porque recuerden que la distancia de sub B, ¿sí? Cambia en función a la profundidad, porque es la distancia entre las resultantes. ¿Recuerdan? Y entonces, si yo tengo diferente área de acero o configuración de acero, o yo tengo una diferente compresión, pues voy a tener una diferente distancia de sub B. ¿Listo? Entonces, aquí, nota, considerar en cada punto la distancia de sub B. Y le voy a decir I, porque puedo tener varios puntos basándose en la distribución de acero en tensión y la profundidad del bloque de compresiones.
¿Listo? Punto. Básicamente, en esos puntos es donde yo voy a tener mis chequeos de esa distancia. ¿Se entendió? ¿Sí? Es igual que en hormigón, básicamente. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento de diseño? ¿Sí? Entonces, esto tiene un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo de diseño es este que tenía arrastrándolo desde hace rato por acá. Quiero que le tomen un screenshot. Este no me lo inventé yo, no es mi autoría, este lo saqué del Ashton. ¿Listo? No recuerdo en qué parte del apéndice está. La verdad, ya lo saqué hace muchos años. Me olvidé de qué parte está. Pero está en el Ashton. ¿Listo? Entonces, este diagrama de flujo, lo que hice fue ponerle las ecuaciones para que sea bien fácil. Entonces, este es el diagrama de flujo que nosotros debemos seguir. Entonces, ¿qué dice? El primer paso va a ser calcular el cortante máximo. Esto es lo que acabamos de ver. Primer paso. ¿Por qué? Porque si yo calculo el cortante máximo y la sección no es capaz de soportar ese cortante máximo, pues ya, pues no tengo que cambiar la sección y tengo que volver a calcular el cortante y tengo que hacer todo. ¿Listo? Entonces, si esto se cumple, ¿sí? Paso al siguiente, que es que voy a calcular el esfuerzo cortante. ¿Recuerdan? Entonces, en esta ecuación está B sub P, pero ese B sub P es un esfuerzo del preesfuerzo. Entonces, calculo el esfuerzo cortante de mi sección. ¿Sí? Con ese esfuerzo cortante de mi sección, voy y me meto a la tablita. O aquí puedo decir que asumo θ igual a 30. ¿Sí? Y uso la tabla. De beta y teta. Básicamente ese es lo mismo que dice ahí. Este sería el tercer paso. Calculo la deformación unitaria y el cuarto, asumo un θ igual a 30 y uso la tabla. Obtengo los valores y hago la iteración. Entonces aquí hay un subproceso de iteración. Aquí vendría antes un subproceso de iteración con la tabla. Y una vez que tengo teta y beta, pues me voy acá. Pongámosle paso 4A. Me voy al paso 5. En donde yo, ¿qué voy a calcular? Pues voy a calcular B sub C. Ya puedo calcular B sub S. A este no le paro un balón. ¿Es verdad? Y compruebo que B sub U sea menor a phi B sub C más B sub S. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que compruebo que eso está bien, hago los chequeos finales. Pues, ¿qué es? Compruebo que el chequeo de esta ecuación, paso 6, que el chequeo de tensión longitudinal funciona. Si funciona, termino. ¿Estamos de acuerdo? Si no funciona, pues pailangas. Tengo que cambiar algo en mi sección y volver a hacer el chequeo de tensión longitudinal. ¿Se entiende cómo está
¿Listo? Juan Carlos, en el paso 2 es BU. BU. Este es el esfuerzo, es esa letra griega que les decía que yo le iba a hacer así. Ah, ya. Eso es esfuerzo cortante y es el cortante sobre un área. La que vimos nosotros cuando la anterior clase. ¿Listo? Y ya. Entonces, básicamente, esto es nuestro sistema. O sea, no es nada más. Una vez que ya tenemos esto, pues se hace el diseño a corte. ¿Preguntas de esta parte? Solo para confirmarte el paso 4, tomo como 30, voy a la tabla, veo el nuevo, digamos, teta, vuelvo a calcular el epsilon x y si es que me converge como que a la misma columna, entonces tomo ese valor, pero si no, vuelvo a hacer, o sea, vuelvo a tomar el ángulo que me sale y vuelvo a calcular epsilon x y así es eso, hasta que Ajá. converge. Te converge a la segunda. Te lo juro que te converge a la segunda. Ya. Porque los rangos son tan grandes que si acaso asumes 30, calculas un valor y con ese valor, si acaso te toca calcular con otro. Y ya, ahí termina, porque es máximo 4 cálculos. Perdón, máximo en total 3 cálculos. Ya, buenas, 3 gracias. veces tienes que calcular este epsilon sub x. Si estás de buena, solamente 2. ¿Listo? Así de fácil. Digo iteración, pero realmente es una broma. ¿Listo? Entonces, eso es prácticamente el análisis. Entonces, perdón. Entonces, supongamos, que yo tengo valores, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo algunos valores. En la última clase, nosotros sacamos los valores del diseño de el elemento de losa. Ya, supongamos que yo me voy a inventar. ¿Están viendo mi MATLAB? ¿Sí? Bueno, entonces yo tenía aquí que en mi diseño de losa un área de acero, que creo que eran como 18, 11 punto no sé cuánto centímetros cuadrados. Entonces, salen del diseño a flexión. Entonces, ejemplo. ¿Listo? Asumiendo lo siguiente. Entonces, un área de acero igual a, no sé, pongámosle este valor, ¿sí? Un cortante último igual a, no sé, 1500 kilonewtons. Estoy inventando, ¿no? No, de pronto es muy alto. 150 kilonewtons. Un momento último concurrente de, no sé, 40 kilonewtons por metro. ¿Sí? Y una profundidad A igual a 20 centímetros y un peralte, o mejor dicho, un peralte de sub B igual a 1.20 metros, ¿sí? Calcule, pues, o calcule el refuerzo. ¿Listo? Entonces, esto es el cortante. Vamos a ir por el diagrama de flujo. Entonces, paso 1. Paso 1, ¿qué tendría? Y un ancho B, sub B, igual a 30 centímetros.
¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos de paso 1? Calcular la capacidad máxima B sub n. Entonces, B sub n máximo va a ser igual a 0.25 por F'C por B sub B y por D sub B. Para esto vamos a decir que tenemos F'C igual a 6.000 PSI. Entonces la capacidad me va a dar este valor. Y yo tengo un cortante de 150 o de 1500, pongámosle. De 1500. Entonces, el primer chequeo sería B sub U es mayor que phi de cortante por B sub n máximo. En donde el phi de cortante dijimos que era ¿cuánto? 0.90, ¿recuerdan? Que era diferente al del ACI, 0.90. Entonces, sí, es mayor. La capacidad es mayor y por lo tanto, pues está ok. Entonces tenemos ahí paso 2. Calculo el esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo sigma cortante, no me acuerdo cómo es la letrica esa griega, pero el esfuerzo cortante va a ser el cortante último sobre, ¿sí?, la ecuación que tenemos aquí. Phi de cortante por P sub B y por D sub B. Entonces el esfuerzo me da no sé cuántos megapascales. Paso 2. Aquí tengo paso 3. Tengo que calcular la ecuación. Entonces tengo que teta, voy a decir que teta es igual a 30 grados, asumido, y pongo la ecuación. Entonces epsilon sub x va a ser igual a el m sub u entre d sub b, más 0.5 por b sub u por la cotangente del ángulo teta. Y todo eso dividido por 2 por E sub S por A sub S. Entonces, aquí siempre me olvido de que no le he puesto B sub U. Y aquí me falta poner que es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del acero es 200 gigapascales. ¿Sí o no? 200 gigapascales. Entonces, miren, esto me dio 0.003. Me dice que la ecuación, recuerdan que tenía un límite. Esto es mayor a 0.001. Entonces, por lo tanto, tomo E sub x como 0.001. ¿Se entiende? Como me dio mayor que 0.001, entonces tomo el E sub x como 0.001. Y si me da menor, pues ya, ese es el valor, lo que sea menor.
¿Listo? Entonces, aquí entro con la tablita y veo en qué parte está. Ah, creo que no puedo tomar la tablita. A ver. Déjenme ver. Ah, sí, sí la puedo. Sí la puedo tomar. Uy, ya hice algo. ¿Se exagera esto? Ah, ya. Perdón. Entonces, calculo B sub U entre F sub U. Entre F'(C). Calculo este parámetro. Entonces, este esfuerzo cortante lo divido entre el F'(C) y me da 0.12. ¿Estamos de acuerdo? Voy a robarme 3 minutos más y hacemos la iteración, nada más. Entonces, fíjese, me dio epsilon sub x esto, y esta es la división. Este valor es menor a 0.071. ¿En qué rango en esta fila está? Entre Está como 0,1 por y 125. menor a 125. ¿Estamos de acuerdo? Es esta de acá. Y mi fila, yo tengo que multiplicar esto por 1000. Fíjense que aquí aparece esto por 1000. ¿Se dan cuenta? Entonces, 0.001 por 1000 es 1, o sea, sería esto. Por lo tanto, teta es igual a ¿cuánto? 37. Y beta es igual a 2.13. Como no son iguales a los que yo tomé, vuelvo a calcular. Entonces me vengo acá y pongo este teta de 37 grados. ¿Sí se entiende? Hago la iteración. Cambio aquí. Me cambia que esto es .002. Igual es mayor a .001, va a ser el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, teta y beta son estos valores, porque me van a dar lo mismo. En la ecuación, para este mismo valor de 37, pues me dio mayor que .1. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Y de ahí siguen el diagrama del diseño. ¿Listo? Entonces, no les quito más tiempo. Nos vemos la próxima clase. Les voy a dejar un video de ayer que hicimos con el otro grupo de cómo montamos las vigas, la carga viva en una sección de SAP, ¿no? Pues lo metimos en SAP, que es prácticamente hacer las líneas de influencia para que SAP haga las líneas de influencia y que saquen la carga y los momentos de las vigas. Entonces, les voy a dejar eso en el contenido asincrónico de esta semana. Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos después del feriado. Disfruten su feriado. Juan Carlos. Juan Carlos, Chao. Juan Carlos, una consulta. El deber 6 en el calendario está